Esta historia fantástica te ayudará a practicar tu español y a mejorar tu comprensión auditiva. Además, aprenderás algunas expresiones y palabras muy útiles que puedes usar en tu vida diaria. Recuerda visitar mi página web para descargar los PDFs y acceder a mucho más contenido. ¿Estás listo o lista? Pues entonces vamos a usar el español. Parte uno. Lee y escucha esta historia fantástica a una velocidad lenta. Desde que tenía uso de razón, Tomás había sido un hombre callado y tranquilo. Vivía solo en una casa modesta en un pequeño pueblo de Colombia. Era campesino y amaba la calma del campo. Cada mañana disfrutaba del canto de los pájaros mientras cuidaba de sus vacas y gallinas. Un día, mientras regaba su huerta, escuchó una voz molesta que decía: «Ten cuidado, me estás empapando». Sorprendido, notó que quien hablaba era una mariposa. Pensó que estaba alucinando, pero pronto descubrió que podía entender a todos los animales a su alrededor. Al principio, su don le pareció fascinante. El gato callejero del barrio le contaba sus aventuras nocturnas. Las palomas compartían chismes del pueblo y hasta las abejas se le acercaban para quejarse del poco tiempo libre que su reina les daba. Tomás se reía con cada historia. Era como vivir dentro de una película infantil. Se sintió especial y privilegiado. Pasaba horas escuchando a cada criatura, sorprendido por la sabiduría que escondían. Por primera vez sintió que el mundo natural tenía una voz que nadie más oía y que él tenía el privilegio de entender. Sin embargo, con el tiempo comenzó a sentirse abrumado. Los animales hablaban sin parar, lo buscaban a todas horas, lo seguían a todas partes e incluso lo despertaban mientras dormía. Le pedían ayuda, le contaban sus problemas y hasta lo culpaban por no actuar. Su perro le suplicaba rescatar a su amigo del maltrato del vecino. Las aves le rogaban que impidiera la tala de un árbol gigante y los peces del río renegaban de la basura. Tomás intentó ignorarlos, pero no podía dejar de oírlos. Su don se había convertido en una carga difícil de llevar. Un día, exhausto, se detuvo a pensar con detenimiento en lo que estaba pasándole. Comprendió que su habilidad no era un juego ni un simple regalo, era una responsabilidad. Decidió actuar. Empezó a retirar la basura del río, protegió y cercó zonas verdes
y habló con los niños en la escuela y con su vecino sobre el respeto a los animales. La comunidad lo escuchó y poco a poco su entorno empezó a cambiar. Los animales seguían hablándole, pero con gratitud. Tomás ya no escuchaba quejas, sino agradecimientos. Su don inesperado le había enseñado una lección. Se dio cuenta de que escuchar es solo el comienzo. Lo que realmente transforma es actuar con compasión. Descubrió que no era necesario entender las palabras de los animales para protegerlos, sino aprender a observar con atención y a actuar con empatía. En un mundo que a menudo ignora lo pequeño, él eligió cuidar lo que otros pasaban por alto. Y así, su vida sencilla se volvió algo extraordinario, un puente silencioso entre especies, una prueba de que cuando observamos la naturaleza con atención, también somos capaces de sanar y mejorar el mundo. ¿Quieres usar tu español de verdad? ¿Te gustaría escribir, hacer preguntas, compartir tus experiencias y participar en sesiones de conversación todo completamente en español? Entonces te invito a unirte a mi membresía Usuarios VIP, una plataforma diseñada para usar el español. Allí tendrás acceso a contenido exclusivo sin anuncios, a los PDFs de mis videos, un podcast privado, una comunidad activa a la que puedes acceder también desde tu móvil, sesiones de conversación y mucho más. Join us and make Spanish part of your week. Remember, if you don't use it, you lose it. So come where it's easy to use your Spanish. Para unirte u obtener más información, visita nuestra página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que se usaron en esta historia fantástica y te daré algunos ejemplos para que puedas entender mejor cómo usarlas. Me gustaría empezar explicándote el significado de la expresión desde que tengo uso de razón. Esta es una expresión muy usada por los hispanohablantes para indicar que algo ha sucedido o ha sido cierto desde los primeros recuerdos conscientes de una persona, es decir, desde la infancia o desde siempre. Literalmente, el uso de razón se refiere al momento en que una persona comienza a distinguir lo que está bien o mal, o empieza a tener conciencia de sí misma y del mundo. Cuando en la historia se dice desde que tenía uso de razón, significa que toda su vida Tomás había sido una persona tranquila y callada. Veamos algunos ejemplos. Desde que tengo uso de razón, les tengo miedo a los truenos. Desde que tengo uso de razón, les tengo miedo a los truenos. Y otro ejemplo. Vivo en este pueblo desde que tengo uso de razón. Vivo en este pueblo desde que tengo uso de razón. La palabra campesino se refiere a una persona que vive y trabaja en el campo,
generalmente cultivando la tierra o criando animales. En el contexto hispanoamericano, ser campesino no solo describe una ocupación, sino también un estilo de vida sencillo ligado a la tierra, la naturaleza y el trabajo manual. En España puede tener un uso más neutral, semejante al de agricultor, mientras que en Hispanoamérica también conlleva un sentido cultural y afectivo. Veamos algunos ejemplos. Mi abuelo fue campesino toda su vida y cultivaba maíz y café. Mi abuelo fue campesino toda su vida y cultivaba maíz y café. Y otro ejemplo. Muchos campesinos han migrado a la ciudad buscando mejores oportunidades. Muchos campesinos han migrado a la ciudad buscando mejores oportunidades. El adjetivo callejero puede tener varios significados según el contexto. Cuando se aplica a un animal, como en el gato callejero, significa que vive en la calle, sin dueño ni hogar. Cuando se usa para personas, puede tener un matiz más figurado y puede describir a alguien que pasa mucho tiempo en la calle, ya sea por ser sociable, curioso o por tener un estilo de vida rebelde e incluso delictivo. Veamos algunos ejemplos. En mi país hay muchos perros callejeros. En mi país hay muchos perros callejeros. Y otro ejemplo. El arte callejero se ha convertido en una forma de expresión muy popular. El arte callejero se ha convertido en una forma de expresión muy popular. En el contexto de esta historia, la palabra chismes se usa para hablar de comentarios, rumores o historias sobre otras personas, generalmente sin que estén presentes y a menudo sin saber si son verdaderos o no. El verbo correspondiente es chismear o cotillear en España. En la historia, las palomas comparten chismes del pueblo, es decir, los rumores y cosas que han escuchado de la gente. Veamos algunos ejemplos. En la oficina siempre hay alguien que se entera de todos los chismes. En la oficina siempre hay alguien que se entera de todos los chismes. Y otro ejemplo. Los chismes pueden hacer mucho daño si no se detienen a tiempo. Los chismes pueden hacer mucho daño si no se detienen a tiempo. La palabra abrumado o abrumada describe un estado emocional en el que una persona se siente superada por una situación, el estrés o la responsabilidad. Puede ser física o mentalmente. En la historia, Tomás se siente abrumado porque los animales no paran de hablarle y ya no puede descansar ni tener paz. Veamos algunos ejemplos. Me siento abrumado con tanto trabajo y tan poco tiempo. Me siento abrumado con tanto trabajo y tan poco tiempo. Y otro ejemplo. A veces la tecnología moderna me abruma. A veces la tecnología moderna me abruma. Un verbo interesante usado en la historia fue talar. Este verbo significa cortar árboles desde la base,
o eliminar grandes cantidades de vegetación, generalmente con fines económicos. En la historia, las aves le piden a Tomás que impida la tala de un árbol, es decir, le pedían que impidiera que lo cortaran o lo derribaran. Veamos algunos ejemplos. Tuvieron que talar el árbol en su jardín. Tuvieron que talar el árbol en su jardín. Y otro ejemplo. Cada año se talan miles de hectáreas de bosque en el Amazonas. Cada año se talan miles de hectáreas de bosque en el Amazonas. El verbo renegar tiene varios significados según el país y el contexto en que se use. En Colombia y gran parte de Hispanoamérica, renegar de algo o simplemente renegar significa quejarse continuamente o protestar con fastidio. En España se usa más con el sentido de refunfuñar o regañar a una persona. En otros contextos más formales puede significar rechazar o negar una creencia o compromiso, por ejemplo, renegar de su fe. En la historia, los peces del río renegaban de la basura, es decir, se quejaban constantemente de ella. Veamos algunos ejemplos. Los estudiantes renegaban del examen porque era muy difícil. Los estudiantes renegaban del examen porque era muy difícil. Y otro ejemplo. No reniegues tanto. Las cosas no siempre salen perfectas. No reniegues tanto. Las cosas no siempre salen perfectas. El verbo cercar significa rodear un terreno o espacio con una cerca o un vallado para protegerlo, delimitarlo o impedir el paso. Una cerca es una estructura de madera, alambre o metal que marca los límites de una propiedad o protege un área. En la historia, Tomás cercó zonas verdes para proteger a los animales. Veamos algunos ejemplos. Tuvieron que cercar el jardín para que el perro no se escapara. Tuvieron que cercar el jardín para que el perro no se escapara. Y otro ejemplo. Los campesinos suelen cercar sus fincas con alambre de púas. Los campesinos suelen cercar sus fincas con alambre de púas. Finalmente, me gustaría recordarte una expresión que ya he explicado en otros vídeos, pero que es muy interesante, y es pasar por alto. Esta expresión se usa cuando no se presta atención a algo importante, ya sea de forma intencional o por descuido. Puede implicar ignorar un detalle, una regla, una persona o una situación. En la historia se dice que Tomás aprendió a cuidar lo que otros pasaban por alto, es decir, lo que los demás no notaban o no valoraban. Veamos algunos ejemplos. No deberías pasar por alto tus pequeños logros. También cuentan. No deberías pasar por alto tus pequeños logros. También cuentan. Y otro ejemplo. El profesor pasó por alto algunos errores menores en mi examen. El profesor pasó por alto algunos errores menores en mi examen.
Parte 3. Ahora escucha nuevamente nuestra historia fantástica, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. Desde que tenía uso de razón, Tomás había sido un hombre callado y tranquilo. Vivía solo en una casa modesta en un pequeño pueblo de Colombia. Era campesino y amaba la calma del campo. Cada mañana disfrutaba del canto de los pájaros mientras cuidaba de sus vacas y gallinas. Un día, mientras regaba su huerta, escuchó una voz molesta que decía: «Ten cuidado, me estás empapando». Sorprendido, notó que quien hablaba era una mariposa. Pensó que estaba alucinando, pero pronto descubrió que podía entender a todos los animales a su alrededor. Al principio, su don le pareció fascinante. El gato callejero del barrio le contaba sus aventuras nocturnas. Las palomas compartían chismes del pueblo y hasta las abejas se le acercaban para quejarse del poco tiempo libre que su reina les daba. Tomás se reía con cada historia. Era como vivir dentro de una película infantil. Se sintió especial y privilegiado. Pasaba horas escuchando a cada criatura, sorprendido por la sabiduría que escondían. Por primera vez, sintió que el mundo natural tenía una voz que nadie más oía y que él tenía el privilegio de entender. Sin embargo, con el tiempo comenzó a sentirse abrumado. Los animales hablaban sin parar, lo buscaban a todas horas, lo seguían a todas partes e incluso lo despertaban mientras dormía. Le pedían ayuda, le contaban sus problemas y hasta lo culpaban por no actuar. Su perro le suplicaba rescatar a su amigo del maltrato del vecino. Las aves le rogaban que impidiera la tala de un árbol gigante, y los peces del río renegaban de la basura. Tomás intentó ignorarlos, pero no podía dejar de oírlos. Su don se había convertido en una carga difícil de llevar. Un día, exhausto, se detuvo a pensar con detenimiento en lo que estaba pasándole. Comprendió que su habilidad no era un juego ni un simple regalo, era una responsabilidad. Decidió actuar, empezó a retirar la basura del río, protegió y cercó zonas verdes y habló con los niños en la escuela y con su vecino sobre el respeto a los animales. La comunidad lo escuchó y poco a poco su entorno empezó a cambiar. Los animales seguían hablándole, pero con gratitud. Tomás ya no escuchaba quejas, sino agradecimientos. Su don inesperado le había enseñado una lección. Se dio cuenta de que escuchar es solo el comienzo. Lo que realmente transforma es actuar con compasión. Descubrió que no era necesario entender las palabras de los animales para protegerlos, sino aprender a observar con atención y actuar con empatía. En un mundo que a menudo ignora lo pequeño, él eligió cuidar lo que otros pasaban por alto. Y así, su vida sencilla se volvió algo extraordinario. Un puente silencioso entre especies, una prueba de que cuando observamos la naturaleza con atención, también somos capaces de sanar y mejorar el mundo. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido esta historia fantástica correctamente, respondiendo las siguientes preguntas ahí abajo en los comentarios. ¿Cómo descubrió Tomás su don y cuál fue su reacción inicial? ¿Cómo descubrió Tomás su don y cuál fue su reacción inicial? ¿Por qué su don terminó convirtiéndose en una carga? ¿Por qué su don terminó convirtiéndose en una carga? ¿Qué decidió hacer Tomás para ayudar a los animales? ¿Qué decidió hacer Tomás para ayudar a los animales? Y en esta última pregunta, me encantaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. Si pudieras elegir hablar con un animal, ¿cuál elegirías y por qué? Si pudieras elegir hablar con un animal, ¿cuál elegirías y por qué?
Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques un poco tu español. Yo intentaré responderte o corregirte lo antes posible. Y eso es todo, queridos usuarios del español. Espero que les haya gustado esta historia y que hayan aprendido un montón de palabras y expresiones nuevas, pero sobre todo que les haya ayudado a practicar su comprensión auditiva en español. Si es así, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y regalarme un me gusta. También me gustaría que dejaras un comentario ahí abajo contándome qué fue lo que más te gustó de esta lección. También te recuerdo que si quieres tener acceso a más contenido y a muchas otras ventajas como PDFs imprimibles, sesiones de conversación y mucho más, puedes visitar mi página web useyourspanish.com. Yo por ahora los dejo, espero verlos en una próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.